Tennessee protege por ley a los profesores que se nieguen a asumir la ideología de género con los transexuales. El gobernador de Tennessee ha firmado 2 leyes que definen el sexo como binario y biológico en la legislación estatal e impiden que los profesores se vean obligados a participar en la ideología de género en las aulas. LSN, Infocatólica, el proyecto de ley SB 1440 modifica el Código de Tennessee para incluir una definición estatal de sexo, contrarrestando la idea de que los seres humanos pueden elegir si son hombres o mujeres, ignorando totalmente la realidad biológica. Tal como se utiliza en este código, sexo significa el sexo biológico inmutable de una persona determinado por la anatomía y la genética existentes en el momento del nacimiento y la evidencia del sexo biológico de una persona, afirma el proyecto de ley. Las pruebas del sexo biológico de una persona incluyen, entre otras, un documento de identidad expedido por el gobierno que refleje con exactitud el sexo de la persona que figura en su partida de nacimiento original. La ley entrará en vigor el 1 de julio de 2023. El proyecto de ley SB 466 también cuestiona la ideología de género al prohibir que se obligue a los profesores a utilizar los pronombres preferidos de un alumno si no coinciden con su sexo biológico. El proyecto de ley establece que los profesores y empleados de escuelas públicas y agencias locales de educación, no pierden sus derechos constitucionales a la libertad de palabra o expresión mientras trabajan, lo que les otorga el derecho a negarse a utilizar pronombres del sexo opuesto para los alumnos. Además, la ley declara que un profesor o empleado escolar nunca debe ser obligado a afirmar una creencia con la que no esté de acuerdo. La ley, que entró en vigor tras su firma, establece que los empleados del sistema educativo no están obligados a utilizar el pronombre preferido de un alumno cuando se refieran a él si el pronombre preferido no coincide con el sexo biológico del alumno, y no son responsables civilmente por utilizar un pronombre que coincida con el sexo biológico del alumno al que se refiere el profesor o empleado, aunque el pronombre no sea el preferido por el alumno. Además, quienes se nieguen a utilizar para un alumno pronombres que contradigan su sexo no pueden ser objeto de una acción laboral adversa por no utilizar el pronombre preferido del alumno. Las 2 leyes son los últimos ejemplos de las medidas adoptadas por Tennessee para luchar contra la ideología de género y su ataque a los niños vulnerables y a la libertad individual. El año pasado, el gobernador Lee promulgó la prohibición de que los hombres con ideología de género compitieran contra las mujeres en los deportes universitarios. En marzo, firmó una ley que prohíbe a los menores someterse a bloqueadores de la pubertad, hormonas transgénero y cirugías para las llamadas transiciones de género, y que les prohíbe asistir a eventos sexualizados como los espectáculos de travestis.